Hola, soy Manuel Estrada y quiero hablar ahora de religión. ¿Qué sé yo de religión? ¿Qué sabemos de religión? ¿Qué es religión? Ahora, comenzando con la palabra. De religión es de que nosotros, los humanos, nos reunimos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se enojó con nosotros, nos corrió del jardín, ¿verdad? Y estamos lejos de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios y ahí en adelante no se podía, no podía uno caminar en el jardín, por decir, con Dios. Eh, y ese es el fundamento de toda religión, que estamos separados de Dios y que necesitamos algo que nos apice, que nos dé paz de nuevo con Dios. Y cómo sabemos en qué fueron basadas las religiones de allí en adelante, cuál es eh, eh, las maneras en las cuales el humano ha buscado cómo reunirse a Dios. Bueno, esa es una. Las maneras de el que el humano ha buscado reunirse a Dios. Pero la otra manera es de que como Dios nos reunió a Él. ¿Y por qué? ¿Verdad? Yendo al comienzo, que Dios corrió a Adán y Eva del jardín, pues vamos a Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, que representan lo que es la religión. Ahora mantengamos en mente qué es religión. Religión, como les decía, es unirse de nuevo con Dios, tener de nuevo paz y ser aceptados por Dios. Eso es lo que toda persona busca por naturaleza. Entonces, tenemos a Caín, que Caín sembraba, era agricultor y él para ese acto o ritual de querer apaciguar a Dios, él agarró de su sudor, del sudor de las manos, como Dios dijo a Adán, ahora por el sudor de tu frente la tierra va a dar fruto, muy importante. Entonces viene Caín y con el sudor de su frente la tierra dio fruto, como Dios lo dijo, que representa el sudor de su frente. Y agarra de esa cosecha y se la lleva a Dios para que Dios lo acepte, para que Dios le diga, ok, está bien, te acepto, gracias. Pero para Dios eso fue eh, un tufo en su nariz. Entonces, ¿por qué? Porque representa el sudor o los hechos, mejor dicho, de cada persona que quiere reunirse a Dios. Piensan que es que si hago esto, que si soy esto, que si lo que sea, lo que si no hago esto, si no hago el otro. Entonces quieren en esencia ganarse el cielo. Esa es el, una manera en la cual se busca unión a Dios, viniendo del humano, ¿verdad? Que es la manera general. Entonces, pensamos, ok, ¿qué tengo que hacer, ¿verdad? Para ser salvo? Y comenzamos a crear las diferentes religiones basadas en ese fundamento, que era de que nosotros hacemos o no hacemos para poder estar salvo o ser salvo. Entonces comenzaron a nacer diferentes religiones, llamarle como le quieras llamar. Eh, la otra religión, y mantengan en mente que lo que les estoy diciendo, estoy enseñando, es de el fundamento en el cual uno puede saber en qué lado está de la religión y en qué es lo que vamos a confiar. Uno es nuestros hechos, nuestros buenos o malos hechos. El otro es Abel.
Ahora, Abel era una persona que criaba ovejas y era un pastor. Y Abel agarró la mejor de las ovejas, una sin manchas, y se la llevó hacia Dios y la sacrificó para esa reunión, esa religión con Dios, ya para que apaciguar a Dios. Él llevó una oveja, nada que ver con él, sino que la oveja representa el sacrificio, porque tuvo que matar a la oveja, derramamiento de sangre. Como Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Punto. Ahí Dios lo dice. Está sellado. No hay otra manera. Así que buscar otras maneras, mis buenos hechos, cualquier otra cosa, no sirve para nada. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, representando eso, la oveja pura, representando la oveja de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, como fue representada en la primera oveja en el jardín, que fue derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y Dios de él mismo hizo ropa para vestir a Adán y Eva, y que representa que Él es el autor, Él es nuestro que crió esa salvación para nosotros. La vistió, la fe es hecha toda por Dios. Entonces, y el derramamiento de sangre representa Cristo Jesús. También cuando Satanás le dijo, o Dios le dijo a Satanás, a la semilla de la mujer, Cristo Jesús. Caín y Abel ya sabían cuál era ese sacrificio, ya sabían qué era, pero Abel escogió seguir lo que Dios dice, y Caín escogió ganárselo él mismo, esa reunión con Dios. Entonces, ahí están pintadas todas las religiones. De ahí en adelante tú mismo puedes pensar, oh, bueno, esta es la correcta, esta no es la correcta. Esta es lo que Dios dice y esta es lo que uno quiere. Toda religión, no le puedes preguntar a 100 personas en una religión, en una iglesia, qué es lo que creen, sin oír 100 diferentes maneras de pensar, que esto sí está bien, pero no, que esto está medio malo, que no, esto es horrible. Y, o sea, todo el mundo tiene su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te guíes en tu propio entendimiento, sino en todas tus maneras, o sea, que en todas las maneras veamos hacia Dios y qué es lo que Dios dice, qué piensas tú, Señor. Y no lo hacemos porque queremos esconder algo en nuestra vida, queremos proteger esto. Mira, te voy a dar esto, pero esto yo me lo guardo. Entonces agarramos la palabra de Dios y escondemos ciertas cosas, y otras cosas en las que somos buenas, de esas las predicamos. Ya. Entonces estamos en cierta manera diciendo, son mis hechos, me quiero hacer yo bien, ¿verdad? Y comenzamos a reescribir la palabra de Dios a nuestra manera. De ahí donde nacen todas las religiones. Todas las religiones dicen ser basadas en la palabra de Dios. Hasta los demónicos. ¿Y a dónde saben de Satanás? ¿Cómo saben ellos de Satanás? Porque odian tanto a Dios. Porque están basados en la Biblia. Si no es por la Biblia, no saben de Satanás. La Biblia es la que habla de Satanás. Entonces, toda religión está basada fundamentalmente en la Biblia. Lo que pasa es de que rechazan ese sacrificio que es Cristo Jesús, la oveja de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quieren reemplazar con el sacrificio de Caín, de mis hechos. Bueno, sí, he hecho pecado, pero no tan mal. Ya comenzamos a justificar nuestros hechos, comenzamos a hacer nuestra propia salvación. Si esto Dios no lo perdona, yo no lo he hecho, así que... Pero esto
Dios lo perdona esas cositas, ¿verdad? Entonces, hacemos nuestro propio libro, nuestra propia Biblia. Cargamos aquí la Biblia, pero de aquí a aquí hay una gran distancia en nuestras creencias y nuestra manera de pensar. Entonces, dice Dios, hay una manera que se ve bien ante el hombre, pero el final de ella es muerte. Entonces, vamos, para hacerlo corto, al fundamento, que es religión, ¿verdad? Eso ya lo expliqué. Ahora, vamos a la pregunta que dijo, le preguntaron a los discípulos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que están hechos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es simple y sencillamente creer en esa oveja, como pusieron los discípulos, creer en Cristo Jesús, y tú y tu casa serás salvo. Es un regalo de Dios. El sacrificio que Abel trajo ante Dios fue el representamiento de la oveja de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Estaba viendo casi 4000 años adelante, cuando Cristo iba a nacer. Él estaba confiando en Cristo Jesús para su salvación. 4000 años antes de que Cristo Jesús llegara al mundo en carne y hueso, como lo dicen los escritos. La palabra se volvió carne y estuvo ante nosotros. Pero eso no fue solo hace 2000 años. Caín y Abel estuvieron aquí hace 6000 años. ¿Entienden? O sea, Cristo no es nuevo, no es algo que de repente nació un niño muy inteligente. Ya se esperaba, los judíos lo esperaban. Y una historieta corta muy interesante, hablando de eso, cuando un sacerdote estaba en el templo, cuando llevaron a Cristo a dedicarlo, y el sacerdote, un señor muy viejito, ya estaba esperando su último día, pero llegó Cristo Jesús en su 8º día, que es cuando los dedicaban, ¿no? Y el sacerdote vio al niño sin conocerlo y dijo: mis ojos pueden ahora descansar en paz. He visto la salvación de Dios, Cristo Jesús, la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que quieren ser salvos. Crean en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Cristo Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo está escrito. No hay nada que no sea escrito. Todo lo que Dios dice, que es lo que queremos saber, está escrito. Y está escrito por una razón en específica. Y Él lo dice. Todo lo que escribí, dice el Señor, lo escribí para que tú creas. Esa es la razón número 1. Para que tú creas en Cristo Jesús. Así es que agarra tu religión y échala a la basura y cree en Cristo Jesús, que esa es la religión que Dios nos dio para ser salvos, que creo que es lo que queremos. Espero hayan entendido el fundamento de la religión y qué es religión. Hasta luego.